que habitaron ancestralmente en estas tierras, don Pedro? Bueno, yo creo que todos tenemos algo de Muchik, ¿no? Es una población, imagínense, primigenia. Estuvieron en varios lugares, pero también permítame decirle que no todas las poblaciones prehispánicas fueron lo mismo. Tuvieron también oleadas de gente que vinieron de otros lugares. Tuvimos gente que vinieron de la zona de selva. Tuvimos aquí en Chiclayo oleadas de migrantes serranos, oleadas de gente que vino del norte, de Sechura. Entonces hay una mixtura también bastante importante, de tal manera que decir que todos fuimos Muchik es una generalización aceptable porque define, digamos, un grupo humano antes de, pero que ellos también tenían sus propias diferencias. Sin embargo, se conoce pues que un elemento importante de ellos es que hablaba un idioma que fue denominado el Muchik, que fue bastante extendido, que tenían todos sus reinos, sus curacazgos, sus jefes étnicos, que se manejaban en ese nivel y que entablaron relaciones con otras etnias, ¿no? Con los chimús, y luego se enfrentaron y tuvieron que soportar a los incas. Entonces todas estas poblaciones en muchos lugares de Lambayeque fueron diezmadas. Por ejemplo, se conoce que uno de los lugares donde fueron duramente diezmados fue el Valle Saña, en otros no tanto, pero de todas maneras sufrieron un hecatombe poblacional muy grande que los condenó a ser menos de 50.000 gentes, cuando al tiempo de la conquista en Lambayeque se pensaba que había más de 200.000 personas. Entonces esta población fue diezmada y la vemos pues sin embargo subsistiendo, ¿no? Orgullosamente en ciertos poblados con más preeminencia que otros. Yo digo Monsefú, digo también Morrope, digo Eten, digo Ciudad Eten, partes de Motupe, etcétera, etcétera, Illimo, Mochumí, Chiclayo, obviamente también. Entonces creo que tenemos la omnipresencia de los Muchik en todos los espacios, pero ellos han sufrido obviamente mestizajes diversos, ¿no? Se han casado con personas de otros lugares y ha habido una mixtura bastante grande, pero el término Muchik todavía lo sigue conservando. Y yo hago referencia a la importancia de eso cuando eligen a su señorita, ¿no? A la más bella, a la más representativa, que es la Iñicup, de la Iñicup, ¿no? La princesa, claro, o doncella Muchik, ¿no? Entonces, y los alumnos y los jóvenes saben que tienen que elegir a alguien así, chiclayana, lambayecana, mochumana, etc. Morropana, ¿no? Morropana. Y efectivamente son ellos las que ganan. Y para mí, como ya lo decía en una entrevista anterior, resulta bien aleccionador para nosotros que en colegios privados, donde se supone están pensando ellos en un modelo pues exótico, extraño, tipo televisión, están buscando dar la votación y terminan votando por aquella reina o candidata que se parece más a una chiclayana, ¿no? Digamos, más a nosotros que a alguien extraño. Y eso sí representa un cambio bien importante que hay que valorarlo. El Capamñán, el camino del Inca, se dice que también transcurrió por los linderos de la región Lambayeque. Hay algunos vestigios, por ejemplo, por el Cerro Pátapo, interesantes, más arriba del Tambo, a la altura del famoso Cerro Pátapo. ¿Cómo incidió, en todo caso, la presencia de los incas en la región Lambayeque y en qué medida generó una cierta resistencia cultural de parte de quienes, de los mochicas, básicamente aquí en la región, o en lo que era la geografía donde ellos estaban asentados? ¿Qué significó, cómo incidió la presencia de los incas en el norte del país, don Pedro? La zona de Lambayeque presentó niveles de resistencia, ¿no?, a los incas. Y por eso los incas en algunos casos tuvieron que destruir y traerse abajo curacazgos antiguos lambayecanos e imponer sus propios gobernantes. Por eso algunos de los curacazgos que se encuentran ya son impuestos por los incas. Y aquellos que fueron rebeldes, pues, fueron duramente castigados. Se sabe que algún curaca fue llevado preso incluso al Cusco
y ahí terminó, ¿no? Sus días. Entonces creo que la presencia inca, sin embargo, no supuso la erradicación ni la destrucción de las culturas que ellos encontraban. Desarrollaban una buena vecindad. Y pongamos como ejemplo nada más, y los arqueólogos ya nos han informado sobre eso, que por ejemplo una de las grandes pirámides que estaban habitadas en tiempo de los incas, que es la Huaca Grande, la Huaca Larga, allá en Tucumán, los incas no se pusieron a quemarla, a destruirla, ni a vandalizarla. La respetaron como un santuario de los Lambayeque y simplemente construyeron, ¿no?, un palacio para su gobernante. El palacio estuvo cerca de un sitio que se conoce como la Piedra Parada, y ahí encontraron justamente enterrado un dignatario propio de los incas, es decir, impuesto ahí y con prácticas culturales ahí, lo que significaba que los incas tenían una conducta adecuada, efectivamente batallar, imponer, pero al final respetar la cultura y basarse sobre esa para seguir hacia otros lugares, ¿no? Un poco de repente, guardando distancias, por supuesto, don Pedro, lo que pasó con Roma en relación a Grecia, ¿no? Donde se hubo un cierto respeto y finalmente terminaron aculturizándose y generando la famosa cultura grecolatina. ¿Algo por ahí, don Pedro? Sí, ¿Podría establecerse un símil a mí sí me o una parece. metáfora? Lambayeque, mire, ha sido tan respetado que se sabe que los chimús que lo conquistaron terminaron llevándose alfareros y orfebres para ayudarles a construir y hacer las cosas que tuvieron. Lo cual en eran Chan Chan. maestros, ¿no? Eran maestros. Por supuesto. Esa conducta entonces de respetar, de aprender la sabiduría de los pueblos conquistados, lamentablemente cuando vino España no la respetó. Ellos se basaron en que eran infieles, que no amaban o creían o sabían de Cristo y la Biblia y todo lo demás, y en consecuencia adoraban a los demonios. Entonces un pueblo que adora a demonios, pues nada bueno puede tener. Y a partir de ahí entonces se destruyó todo lo que se pudo destruir, ¿no? Ahí se inicia lo que podríamos llamar antropológicamente, don Pedro, el proceso de deculturación. Sí, es una aculturación, es una destrucción, es una supresión de la cultura para imponerla abusivamente con el poder a otros. Y eso fue el gran problema que hemos tenido con la colonia, y ese es el problema que hemos heredado. Porque yo veo tanto Francisco Pizarro por ahí, veo tanto conquistador que está todavía peleando para destruir todo lo que tenemos. Veo tanta gente, por ejemplo, interesada en desaparecer el quechua. Tanta gente que se burla de estos esfuerzos que están haciendo gente para revalorar el idioma muchik. Veo tanta gente que se burla de que todavía haya gente que danza, ¿no? Gente que muestra sus tradiciones. Entonces yo creo que esa es una gente ignorante en planos generales y heredera pues de esa vieja discriminación que tanto nos ha hecho, tanto mal nos ha hecho de los conquistadores, ¿no? Entonces y a creo propósito de eso, don Pedro, y disculpe la interrupción, pero tiene que ver con el tema, y antes que nos escape, he escuchado de más de un arqueólogo aquí en la región Lambayeque hablar cuasi despectivamente de el esfuerzo de algunos lingüistas, algunos estudiosos para revalorar el idioma muchit y decir no, ya el idioma muchit es una lengua muerta. Lo expresan abiertamente, don Pedro, y lo sostienen. Claro, pero si nosotros reparáramos en la cantidad de nombres, de toponimios que existen en Lambayeque, usted se va a sorprender que esos tienen raíz, son expresiones de la cultura muchik. Y los arqueólogos lo usan mucho. Espero que lo sigan respetando. Segundo, tenemos acá apellidos que tienen, sin lugar a duda, raigamba en muchik. Solamente son chiclayanos o más chiclayanos que en otros lugares. Entonces yo creo que todavía la vigencia del muchik está ahí. Lo que todavía nos falta es que la academia, que los estudiosos cambien de actitud y empiecen a valorarla. Por ejemplo, si un arqueólogo encuentra un lugar importante, un sitio, que lo que hace, y lo que hace realmente la gente que sabe, es respetar su nombre. Segundo, indagar, de repente tuvo un nombre más antiguo, más genuino.
y tratar de rescatar entonces ese nombre olvidado para que la gente recuerde que ese es un sitio Muchig, es un sitio tradicional, es un sitio antiguo y no un sitio moderno. Creo que hay que esforzarnos todos, desde la perspectiva que estemos, en revalorar lo nuestro. Y si logramos recuperar frases, nombres, sitios, vestigios, cualquier cosa del pasado, yo creo que eso es meritorio porque nos hace recordar que antes hemos sido grandes, hemos generado cosas buenas y el desarrollo tiene que basarse en lo que hemos sido también. O sea, no es tan cierto lo que ahora muy peregrinamente se viene afirmando que en Lambayeque no hay cultura, ¿no? Bueno, esa es una frase creo que no adecuada, no moderna. Lo que existe en Lambayeque son cantidad de culturas. No tenemos una cultura oficial, pero sí tenemos una cantidad de culturas que están ahí conviviendo, están ahí conflictuando, están tratando de entenderse, y por eso Chiclayo y todo Lambayeque ha sido caracterizado en la última ordenanza regional como un sitio de encuentro, de desencuentro y de tensiones entre culturas. Un territorio en el cual se encuentran culturas de diversos signos y que están generándose interacciones diversas, positivas, negativas, de imposición de entendimiento, y por eso entonces la ordenanza aprobada pide, demanda, que se tenga que tener una actitud, un enfoque intercultural, es decir, aquel que respeta lo que tiene, pero que también respeta al vecino, respeta al otro, para tener niveles de convivencia mejor, ¿no? Para el país, para el territorio y para la gente. ¿Cuál es, cómo en todo este contexto, don Pedro, cómo podríamos tipificar, cuál es la percepción que desde la antropología y las ciencias sociales tiene usted de lo que pasó en Saña, como muy probablemente el pueblo más antiguo que tiene la región Lambayeque, y que históricamente se ha ido dando en el tiempo con la presencia sobre todo de una migración africana muy fuerte, tan es así que no han habido otros lugares en el Perú que han sido considerados en este estudio de la esclavitud en esta parte del mundo, sino Saña, en ese libro que va a aparecer a nivel internacional. ¿Cuál es la percepción de lo que fue Saña, de cuál ha sido el proceso histórico de Saña en el tiempo y cómo ésta se inscribe dentro de un proceso de historia regional? Bueno, me parece importante hacer referencia a Saña. Mire, el Valle de Saña tiene un cerro, que yo llamo un cerro epónimo, que es el Cerro Corbacho. Es un santuario arqueológico lamentablemente no estudiado todavía, con breves descripciones, pero hasta ahora la unidad ejecutora Nailán no se mete a un proyecto grande, a pesar de haber sido ya revuelto 3 o 4 veces. Sin embargo, yo creo que alberga todavía hay personajes importantes que nos van a desvelar la importancia de este cerro, sitio Corbacho. Corbacho entonces nos está hablando de una población indígena nativa, originaria, que estuvo asentada en el valle, que tuvieron sus reyes, que tuvieron su boato, que tuvieron su presencia, y que tuvieron a uno de los gobernantes muy conocidos y encontrados en la huaca del pueblo de Úcupe, al que le llamaron el señor de Úcupe, descubierto por un arqueólogo norteamericano, Steve Burgert. Entonces, mire, su boato de él, su parafernalia, la forma como fue enterrado, lo comparan con uno de los personajes de Zipán, digamos, ¿no? Y eso entonces nos habla de la importancia del factor prehispánico en el Valle Saña, que tiene que también ser celebrado, reconocido y pues preservado. Entonces, hablar de Cerro Corbacho es hablar de las poblaciones indígenas prehispánicas. En segundo lugar, a mí me parece importante hablar de Saña, del pueblo de Saña. Pero pueblo Saña aparece recién en 1563, ¿no? Con una fundación española. Es la única ciudad española que tenemos en el territorio de Lambayeque, y bien. Pero junto con los españoles vinieron la población esclava. Y cuando la población originaria fue desplazada de ese lugar,
fue enviada al otro lado del río, es decir, a la margen izquierda del río, y que le llamaban despectivamente la otra banda. O sea, los indígenas, los cholos, tenían que ir a la otra banda. Entonces, en ese lugar la gente sufrió más. Y que es un sector poblacional que hasta ahora existe. Hasta ahora existe como Sí. nombre, se hizo hacienda. Y muy cerca Y la población entonces originaria fue desplazada. Por esa razón entonces hay que hablar también de esta gente y del pueblo de Mocupe o el pueblo de Saña, que fue desplazado de esas áreas para dar lugar al asentamiento de los españoles. Entonces ahí tenemos también otro pueblo, otra población sufriente, con problemas, sus tierras fueron usurpadas poco a poco y ellos convertidos pues casi en pobres, ¿verdad? Con unos caciques que simplemente su función era cobrar tributos y punto, y rendirle pleitesía a los señores que vivían en Saña. Entonces en Saña, en el lado, digamos, norte y la margen derecha del río, vivían los españoles con sus esclavos negros, ¿no? Entonces, esta ciudad recuerda obviamente a los españoles que después tuvieron que irse por las inundaciones y todo lo demás, y un sector importante de la población negra se quedó. Entonces, en Saña hay que hablar de todos estos elementos, es decir, elementos indígenas, originarios, desplazados de la zona, elementos españoles que estuvieron ahí también dando su impronta, y ahí tenemos la infraestructura y todo lo que dejaron, y su fundación de esa ciudad como española, y también la población afroamericana que quedó ahí y que está ahí estableciéndose, ¿no? Entonces, hablar de Saña es hablar de una mixtura y hablar de una interculturalidad. Centrarla solo en un tipo de población, podemos correr el riesgo, ¿no?, de estar forzando un poco lo que es la historia, ¿no? Y estar sesgándola. Don Pedro, interesante lo que usted habló del Cerro Corbacho, porque yo tengo conocimiento que hay un físico de Saña, el señor Juan Colchado, que ya viene haciendo 3 expediciones con esfuerzo personal, con presupuesto que ellos se generan, con chicos de física, matemática y no sé qué otras escuelas de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, donde están haciendo jornadas de arqueofísica, lo cual me parece para mí de subliminal importancia, pero lo lamentable es que tengo entendido que el señor Colchado ha coordinado con la Unidad Ejecutora Nailán ya hace algún tiempo, pero al parecer no ha habido ninguna respuesta a efectos de hacer alguna labor conjunta, bueno, algún tipo de apoyo, porque usted sabe que estas jornadas con 12, 15, 20 investigadores requiere de un nivel de inversión, que están por lo menos acampando de 2 a 3 días, se quedan ahí en el Cerro Corbacho y están obteniendo cosas muy interesantes que la van a dar a conocer en los próximos días. ¿Qué le parece esto, don Pedro? Mire, yo estuve haciendo 2 visitas, ¿no?, recientes al Cerro Corbacho, y les cuento una anécdota, que yo iba pues con mi filmadora, iba además con mi cámara fotográfica, ¿no?, que usted lo conoce, siempre va listo para filmar cosas, porque yo me iba a Oyotún, pero gracias a unos amigos me dijeron, tenemos tiempo para ir al Cerro Corbacho, y yo a manera de pedirle permiso dije, vamos, trepamos un poco la cordillera, y tomé unas fotos, y reservé las fotos pues mejores para la cumbre, ¿no?, porque yo desde arriba, ya que es un mirador, quería tomar las mejores fotos. Y créanme que cuando llegué al lugar donde yo debía tomar la foto, no pude tomarlas con mi cámara profesional. ¿Qué fue lo que Me pasó? quedé sin batería. Y para mí es una cosa absolutamente extraña. O sea, me llamó la atención que habiendo reservado y habiendo cargado mi cámara, llegara al sitio donde yo había prometido tomar fotos y no pude tomar una sola foto. Tuve que hacer uso de mi teléfono, que saca por supuesto malas fotos, y no pude tener la foto. Conversando esta circunstancia con la gente sañera que me acompañaba, me decía, señor Alba, eso parece ser un indicativo. Parece que le están pidiendo que usted regrese, pero regrese solo al cerro. Quizás, no sé, esté en peligro algún señor, porque hay saqueos, etcétera. Quizás están pidiendo ayuda a través de usted. No sé, se lo digo, pero debiera regresar otra vez. Y claro, uno
relaciona cosas y dice, pues tiene la gente la razón, ¿no? De creer que este es un cerro mágico. Yo lo experimenté de esa manera que lo cuento abiertamente, y lo que hice entonces es prometer al cerro ya abajo, hacer una especie de pago a la tierra, pedir disculpas por mi osadía de haberme ido de esa forma, y prometí entonces regresar para ver si hago una prospección más seria y algo puedo hacer por ese santuario que sí me parecía en riesgo, ¿no? Porque sus piedras las estaban dinamitando, el río lo puede ir carcomiendo más, y veía que empresarios estaban sacando piedras de sus ámbitos para construir casas, defensas ribereñas, y me parece que a través de mí el cerro como que me daba un mensaje, ¿no? De hacer algo por él. Conversando así entonces me fui a hacer una segunda visita ya muy detallada, ya bien documentada, y espero publicar dentro de poco, ¿no? Una nota sobre ese tema. Esto coincide mucho con una de las conclusiones de la gente que está haciendo este tipo de investigación, porque ellos están planteando la teoría, don Pedro, que el Cerro Corbacho sería el más alto centro de magnetismo en el norte del Perú. Así de simple. Ah, mire, no Sí, sabía, sí. pero cosas extrañas. O sea, Claro, como producto de esas 3 investigaciones que han hecho, pero van a hacer una cuarta más y creo que si es posible una quinta para ya llegar a conclusiones. Pero una primera es justamente esto, porque he conversado con ellos, con los que han hecho trabajo de campo incluso, y llegan a la conclusión que es un centro de magnetismo muy fuerte en la región Lambayeque. Bueno, claro, el tema está que tratando de aplicar criterios muy modernos a cosas que quizás tienen otras características, pues llegamos casi a lo mismo. Algo importante debe tener ese cerro, que los antiguos peruanos lo escogieron para hacer construcciones impresionantes, para vivir ahí y también para convertirlo en un cementerio de su élite y de su gente. Porque ellos no elegían cualquier lugar, no se enteraban en cualquier lugar. El lugar donde ellos lo seleccionaban para hacer construcciones tenía que tener algunas características especiales. Yo las mencionaré en mi futuro estudio, y probablemente una de ellas, moderna, quizás sea ese magnetismo que hablan los amigos, ¿no? Que puede ser un elemento también importante a tenerlo en cuenta. Don Pedro, finalmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer en la región Lambayeque? Se dice siempre que nadie quiere lo que no conoce. Aquí la preocupación de pronto no es tanto por nuestra generación, sino por los que vienen atrás, los jóvenes que están en las universidades, en los centros superiores de estudio, los chicos que todavía están en el colegio. ¿Qué podemos hacer para que esa gran masa de jóvenes y adolescentes que de pronto no necesariamente en el corto plazo se sienten muy atraídos por ese tipo de temáticas, pero qué es lo que podemos hacer a efectos de no solamente trabajar fuertemente el tema identitario, sino que, como usted decía muy bien, revalorar, por ejemplo, lo que significa el idioma muchit, que se resiste, en todo caso, ha generado una resistencia frente a aquellos que lo desdeñan o que peyorativamente incluso hablan muy mal de quienes están haciendo este tipo de investigaciones. ¿Cómo podemos hacer para acercar un poco más esos contenidos, esas temáticas a, sobre todo, nuestra juventud en la región Lambayeque, don Pedro? Mire, creo que es importante que los niños tengan experiencias interculturales siendo así muy niños, desde inicial, pasando por la primaria. Y ahí nuestros profesores, nuestras profesoras tienen que hacer un esfuerzo grande. Mire, simplemente preguntarles a los niños de dónde vienen. Buena pregunta. Ya solo eso sería importante, y Muy que cada uno los digan orgullosamente, con fuerza: yo vengo de Los Ortiz, yo vengo de acá, yo vengo de... Y no haya en los niños ninguna sonrisa peyorativa, ningún desprecio. Pero que después le digan qué cosa aprendiste ahí, qué comes, cuéntanos algo propio de tu lugar. Y entonces cada niño cuente con la libertad y lozanía que ellos tienen, que unos han comido pues su chochoca, los otros han comido su palta, los otros esto, este otro. Y algunos niños dirán: ¿y por qué yo no como eso, no? Y irán a su casa motivados a decir: oye, mamá, yo no conozco el mote.
¿Por qué no me invitas eso de locro? ¿Por qué no me invitas eso de chiclayo? ¿O qué es eso de nombre semita? Yo no conozco. Entonces vayan a cuestionar positivamente a su familia, haciendo ver que tienen amiguitos que comen cosas distintas a ellos, que siempre comen un pan con un poco de mantequilla ahí y nada más. Entonces yo creo que enfocando desde ahí, el niño puede crecer, queriendo aprender, saboreando al otro y respetando que tenemos diversas costumbres. Pero cuando eso no ocurre, entonces se burla al niño, nunca se le pregunta su origen, nunca se le hace participar, nunca se le pide los saberes, las costumbres que tiene, ese niño nace escondiendo sus raíces, escondiendo su identidad, y tenemos después un ciudadano que con plata, con recursos, se va a burlar de sus orígenes, ¿no? Igual yo quisiera, por ejemplo, que a nivel de instituciones públicas, en lugar de poner esas botellas de agua, ¿no?, que las ponen ahí y que en las fotos salen horrorosas, ¿no?, porque son marcas que no debíamos estar ahí pues propagandizando, porque nadie se atreve, ni en Morrope, ni en Mochumí, ni en nadie, en colocar, no sé, botellitas o vasitos con chicha fresca, o con chicha morada, pues si quiere usted, ¿no?, que caería más elegante, más sano, más nuestro, que una exógena botella pues de una marca X, ¿no? Pero igualmente digo, los jóvenes, ¿no? ¿Cuándo habrá jóvenes que quieran dar una nota distinta? Usted verá cómo hacen largas colas los jóvenes para llenarse esos botes o esos potes de popcorn bastante salados con su gaseosa helada, y entran ellos con una autosuficiencia, creyéndose que están haciendo la mejor compra de su vida, cuando usted sabe están llevándose comida chatarra, ¿no? Sí. Entonces uno dice, este joven es educado, este joven está sabiendo de que esta es comida chatarra, o más le preocupa todavía ese ego de lucirse comiendo cosas exógenas. Ahí hay un problema, algo tenemos que hacer, creo, por ahí. Es igual como cuando se ingresa a Kentucky Fried Chicken o a McDonald's y uno cree pues que está en Miami o en Los Ángeles, ¿no? Y que está comiendo lo que los gringos comen. Sí, claro, y ese es un se siente estatus revalorado. y eso es un estatus muy grande. Lo que yo siempre diré es que todos los peruanos, los mexicanos, tenemos derecho a entrar a los mejores lugares. Pero por supuesto. Comer pizzas, comer todo lo que quiera. Por ejemplo, a mí me encanta un margarita presidente, ¿no? Ah, caramba. Y no me arrepiento. Muy buen provecho, ¿no? Pero me encanta la chicha. Pero me encanta mi pisco, ¿no? Pero me encanta cualquier bebida nuestra. Entonces no le hago problemas a lo nuestro, al contrario, le doy más espacio a él, pero no me niego a saborear nada de lo que otras poblaciones Hay un y aguardiente otros pueblos tienen. de Salas que no sé si Víctor tendrá todavía para hacernos degustar, pero por ejemplo es un destilado del mismo Salas, Claro, don Pedro, y que no tiene nada que envidiar al famoso Chancay Baños y no sé cuánto, porque lo hemos probado, y además la serie de valor agregado que puede tener este destilado de Salas, que se llama El Embrujo, ¿no? Es una marca que están que están tratando de posesionarla, que no tiene nada que envidiar, y que más bien cuando vienen los amigos de Cajamarca y de otras latitudes les encanta. Me parece, claro. ¿Quién no se vanagloria en alguna reunión que haya de haberse tomado, por ejemplo, un buen cañazo o un buen aguardiente? Y todo el mundo habla el cogollito. El famoso cogollo. Y hablan como una anécdota, una cosa. Sí. Pero digo, ¿serán capaces ellos de poner a la hora de su cumpleaños, a la hora de la fiesta, una botella de yonque ahí? No, queda como un anecdotario que pasó, algo folclórico, extraño, pero no algo de vida. Creo que el momento en que saquemos junto con nuestra cerveza la botella yonque o la botella de chicha bien preparada, evidentemente estaremos haciendo interculturalidad y estaremos siendo más legítimos, ¿no? Porque lo contrario, parecemos extranjeros en nuestra propia tierra. Claro, por ese lado, por ejemplo, en Monsefú hay una costumbre que hasta ahora no se pierde, que antes de la cerveza está la chicha, ¿no? O sea, Sí. Primero le dan una buena chicha de guanábana, de lenteja, de zanahorio, de pate toro, y recién después viene la cerveza. Sí.
lo cual nos parece excelente. Sí, por eso termino diciendo, mire, que esta ordenanza que declara a Lambayeque como territorio de interculturalidad y además ¿De cuánto exige data, que el perdón, Estado, don Pedro, esta ordenanza? eso fue aprobado en diciembre del 2018. Ah, caramba, el año Tuve la pasado. suerte de que me encargara la Comisión de Educación de proponer el dictamen. Hicimos varios talleres con varios colectivos, con varias instituciones públicas, también de sociedad civil. Estuvo la Dirección de Cultura y después de un largo proceso con participación incluso del Ministerio de Cultura en Lima, logramos sacar una ordenanza, ¿no? Una ordenanza que declaraba, como digo, a Lambayeque territorio intercultural y que obliga a las reparticiones del Estado a implementar políticas de interculturalidad, a evitar discriminaciones por razones de cultura o de procedencia y nombra un grupo, iniciativa, para promover eso en todos los ámbitos. Entonces yo creo que es una ordenanza que hay que ya implementarla, corresponde al actual gobierno regional implementarla para dar un paso hacia ese esfuerzo de entendernos mejor y de respetarnos y de no estar ocultando nuestra cultura, nuestro idioma, nuestras buenas cosas por vergüenza, porque nos han hecho tener vergüenza de lo nuestro y eso creo que es malo, porque eso no nos hace desarrollar bien, no nos hace desarrollar con cierto grado de inferioridad frente a lo foráneo. Y con más de un complejo. Sí, complejos. Que no debería ser así. Sí. Don Pedro, como siempre muy agradecido, reconocido por su presencia en Destape, siempre aleccionador y constructiva, el diálogo que se sostiene y yo creo que esto, bueno, que es viralizado luego de pasarse en tiempo real, que sirva de provecho para que las nuevas generaciones entiendan que no todo es fútbol, pues, ¿no? O no todo es recreación de corto plazo o irse un fin de semana al Real Plaza solamente a veces sin sentido, sino que hay cosas que van mucho más allá y que son mucho más trascendentes. Sí, yo creo. Gracias, don Pedro. Y a ustedes también, amigos de Destape Televisión, el día de mañana será con otro programa igual de especial. Hasta la vista. Del Perú, aquí Chiclayo, flor del norte del Perú, te brindo mi canción con todito el corazón, del que vive orgulloso de tu suelo, de tu costumbres y de tu tradición, del que vive orgulloso de tu suelo, de tu costumbres y de tu tradición, jardín de flores, tierra noble y generosa, bajo tu cielo hay alegría y hay canción. Y nos vamos a Chiclayo a comernos un ceviche de cachema, ahí en Santa Rosa, Montebú, Pimentel, Temperleñape, Íñigo, Pacora, Olmos, Puerto de Villa de Pomalca, Tumán y la tierra de los brujos. ¡Alas! ¡Oiga! Dice que vive el departamento de Lambayeque con su capital Chiclayo, Montepirreque. Flor del norte del Perú, aquí Chiclayo, flor del norte del Perú, te brindo mi canción con todito el corazón, del que vive orgulloso de tu suelo, de tu costumbres y de tu tradición, del que vive orgulloso de tu suelo, de tu costumbres y de tu tradición.
éxito no es sencillo. ¿Cuál es la idea? Jamás rendirse. Sé parte de la comunidad universitaria más grande de Lambayeque. ¿Quieres ganar tú también? ¡Nosotros ya ganamos! Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Examen de admisión para alumnos de quinto de secundaria, 30 de diciembre. Restaurant Marisquería WhatsApp Marino. Disfrute de los mejores pescados y mariscos en un ambiente acogedor. Venga y disfrute con la familia y los amigos de todas las delicias del mar. Ofrecemos seguridad garantizada y zona de parqueo. Además, Wi-Fi ilimitado. Ubíquenos en Avenida Elvira García y García, 560, frente a Cenevan. Prueba algo fresco, diferente y sabroso en el WhatsApp Marino. Oclides y Willy Ruiz te esperan para atenderte por apertura con precios de locura. Hola, bienvenidos al Centro Médico San Martín de Porres. Soy el doctor Stalin Llovera y hoy quiero contarles quiénes somos y a qué nos dedicamos. En el Centro Médico San Martín de Porres nos dedicamos a mejorar la calidad de vida del paciente mediante el empleo de células madre y factores de crecimiento plaquetarios. Las células madre representan células de tu propio cuerpo que permiten la regeneración de todos nuestros tejidos. Forma parte de una disciplina nueva de la medicina, conocida como medicina regenerativa, que ha abierto una luz a muchas enfermedades, que años previos solo podían ser tratadas de forma paliativa, es decir, tratando sus síntomas, pero sin ofrecerle al paciente la recuperación de sus patologías. Las células madre han demostrado científicamente su efectividad en muchas enfermedades tales como infartos cardíacos, Parkinson, artrosis, cirrosis, diabetes, fibrosis pulmonar, Alzheimer, vitíligo, artritis, lupus, calvicie y adicionalmente sirve para el rejuvenecimiento retrocediendo hasta 10 años. Soy Miguel Delgado Leiva, tengo 70 años de edad. Hace 2 años aproximadamente he sufrido de un dolor severo de ambas rodillas, con artrosis severa. No podía subir escaleras ni caminar. Recurrí a varios médicos, pero me habían indicado artroscopía, una cirugía artroscópica, pero también prótesis. Sin embargo, tuve la gran oportunidad de encontrar la presencia del doctor Stalin Llovera y me aplicó células madres a ambas rodillas. Hoy recuperé mi vida, mi autoestima ha mejorado y estoy feliz con mi familia. En nuestro país, solo en el Hospital de Salud Revaliati de Lima se realiza el tratamiento con células madre y a nivel nacional pocas clínicas y centros médicos brindan dicho tratamiento. Para su tranquilidad, en nuestra región Lambayeque, el Centro Médico San Martín de Porres es el pionero y único en brindar este tipo de servicio. Hola, mi nombre es
Dios, al Centro Médico San Martín de Porras, estoy llevando un tratamiento a través de plasma. Hoy a la fecha, en la pierna izquierda, en la cual ya me han hecho 4 tratamientos, estoy en un 90%. Así como yo, muchas personas he visto que han venido en silla de ruedas y han venido con bastón y ha vuelto la sonrisa a su boca porque verdaderamente ya se encuentran sanos. Yo también me siento contento y feliz por este tratamiento que estoy llevando. Las células madre se obtienen de la médula ósea y la grasa abdominal que se extrae a través de una mini liposucción. Estas células se activan y aplican al paciente inyectándose en las venas, en algunas patologías, o en hombros, rodillas y caderas en enfermedades articulares. En el caso de Parkinson se inyectan directamente al cerebro por vía arterial. El resultado es fabuloso. Y con las células madre, el hombre tiene la capacidad de recuperarse de muchas enfermedades complejas y prolongar su vida. Hola, soy Víctor Gamarra. Llegué al Centro Médico de San Martín de Porres víctima de una artritis gotosa. Mi cuerpo estaba muy deteriorado, mi pierna izquierda no me obedecía. Y con el tratamiento de plasma rico en plaquetas